Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos al Colegio de Ingenieros de Chile. Antes de iniciar nuestra actividad, les solicitamos poner sus celulares en silencio y en caso de que tuviésemos alguna emergencia que nos obligara a evacuar el salón, las vías de escape están a la salida, a sus dos costados son escaleras que van al primer piso y la zona de seguridad es nuestro estacionamiento. En caso de tener que hacer abandono del recinto, nosotros les vamos a indicar vía micrófono y les pedimos por favor salir en forma ordenada. La sala cuenta con cámara de seguridad, no obstante se les solicita cuidar sus pertenencias. Para dar inicio a esta actividad invitamos a don Cristian Hermansen, presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, quien dará inicio a la presentación de los resultados 2014 del Estudio Anual de Sueldos de Ingenieros. Muy buenos días, señoritas, señoras, señores. Bienvenidos al Colegio de Ingenieros, en una nueva actividad de las que desarrollamos el colegio para el desarrollo profesional y para posicionarnos dentro de ser un referente en el país. Muy brevemente, para que pasemos a la parte importante, que son los resultados de la encuesta, debemos situar la ingeniería, cómo ha ido cambiando, igual que nuestra sociedad. Una ingeniería que años atrás era solamente productividad, eficiencia, ver el desarrollo del país y de la sociedad. Ahora estamos hablando de sustentabilidad y, muy importante, calidad de vida. Cambió el país y cambió nuestra sociedad y también cambió la manera de enfrentar la ingeniería, los problemas de la sociedad y del planeta. Recordemos también que el Colegio de Ingenieros, que ha seguido esta historia, teníamos colegiatura obligatoria hasta el año 82, cuando Chile era un país pobre, de $3.000 per cápita. Y teníamos en esa época una posición gremial, con un país, con una serie de empresas estatales y gran cantidad de ministerios empleando ingenieros. ¿Qué tenemos ahora? Un país abierto al mundo, colegiatura voluntaria, un país de la OECD, un país de $20.000 per cápita, y suponemos que vamos a llegar al 2018 a $25.000 per cápita. Por lo tanto, ya somos un país prácticamente desarrollado, y eso cambia la sociedad, cambia un tema de asociatividad que necesitamos los ingenieros. ¿Qué ofrecemos ahora? No una posición netamente gremial, sino una posición de asociatividad, contribuir a las políticas públicas de largo plazo, ser un referente técnico. Eso es lo que tenemos ahora como ingenieros. Decir al país qué es lo que el país necesita, pero con una visión de largo plazo, independiente que opinemos de los problemas de corto plazo, pero sí mirar al futuro. Y ser un motor de iniciativas, iniciativas para el planeta, iniciativas para nuestro país, para la sociedad, situado en muy fuertes principios éticos. No nos olvidemos los principios éticos de los ingenieros, y uno de los principios éticos es el trabajo bien hecho. Y como colegio voy a aprovechar unos breves minutos, ya que llevo menos de un mes como presidente del colegio, de decir qué es lo que queremos hacer en esta nueva etapa. El colegio tiene una fortaleza que es la presencia nacional, pero las zonales están con muy poco desarrollo, muy poca participación, y uno de los elementos que vamos a hacer en este periodo es mantener la presencia y aumentar la presencia del colegio en todo el país. Las universidades. Siempre nos hemos preocupado de los nuevos colegiados, de los alumnos, pero ¿cuántos profesores universitarios están colegiados? Tenemos que ser ese puente entre la universidad, sus profesores y sus alumnos y la industria. Lo que siempre hemos criticado, que la universidad está alejada de la empresa y la industria, nosotros somos el puente que podemos servir en forma de un escenario libre de participación, de juntar estos dos mundos, el mundo de la empresa y el mundo de las universidades y el mundo académico. También tenemos una gran fortaleza como colegio, tenemos una gran cantidad de ingenieros mayores que pueden transmitir su experiencia. También queremos ser punto de encuentro y puente entre las nuevas generaciones, los alumnos que están egresando de la universidad y los ingenieros que han tenido experiencia, que se han trabajado en empresas en distintos puestos técnicos o de administración. Y también hay otro tema que de alguna manera se va a ver en la encuesta. Mujeres ingenieros. Tenemos pocas mujeres ingenieros. Por lo tanto, uno diría, de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda,
las mujeres ganan mucho más, pero vamos a ver la encuesta que las mujeres ganan menos. ¿Por qué no se cumple la ley de oferta y demanda? ¿Y qué tenemos en distintas carreras? En educación media tenemos más o menos mitad y mitad hombres y mujeres. En la educación superior, la participación en carrera de ingeniería civil es del orden del 20% de las mujeres y en ingeniería comercial 43%. Casos extremos, ingeniería civil eléctrica, que es mi profesión. Ingresan 8% de mujeres a primer año y se titulan 4,2%. En ingeniería comercial entran 43% y se titulan 44%. Es decir, tenemos además que en ingeniería eléctrica las mujeres abandonan la carrera por distintos motivos. Estos son los elementos y además vamos a ver cómo está de las distintas especialidades las encuestas de sueldos. Yo creo que pasemos a la parte más importante. Muchas gracias. Bienvenidos al colegio y los invito a participar y a difundir de las actividades del colegio. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro presidente, quien tenemos entendido por su agenda nos abandonará prontamente, porque hay otras actividades en el colegio que se van a desarrollar. El estudio de sueldos de ingenieros es una actividad que se realiza anualmente entre el Colegio de Ingenieros y la empresa de Headhunter Conexión Ingenieros, donde la segunda es quien aplica esta encuesta de sueldos y nuestro colegio espera poder aportar a sus socios y la comunidad en la difusión de los resultados que creemos que son de interés. Es importante destacar que adicionalmente todos los cálculos estadísticos los realiza la empresa Formulisa. Invitamos a don Cristian Cofré, socio y director de Conexión Ingenieros, también consejero de la especialidad industrial de nuestro colegio, quien presentará los resultados 2014 del estudio anual de sueldos de ingenieros. Don Cristian, es importante recordarles que al término de la presentación dejaremos un espacio para las preguntas de ustedes. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá, por haber venido en este día un poquito lluvioso. Agradezco al presidente del colegio la oportunidad de tener esta tribuna para difundir temas de interés para ingenieros y para empresas también. Como bien decía Mauro, nosotros realizamos esta encuesta una segunda vez, este es el segundo año que la realizamos, y contamos con el apoyo del Colegio de Ingenieros en su difusión, lo que para nosotros es súper positivo también, y agradecemos a Formulisa, una empresa que se dedica a hacer inteligencia de negocios, para que nos ayudara con todo el análisis estadístico también. Eso es, para partir, como les comentaba, es el segundo año que hacemos esta encuesta. Y este estudio que presentamos a continuación tiene una etapa de realización que este año fue entre mayo y unos primeros días de junio, al igual que el año pasado, que fue durante el mes de mayo. Se hace vía web y participan ingenieros de todo el país. Lo primero que nosotros queríamos cotejar era ver si este estudio es consistente o no con respecto al que hicimos el año pasado. El año pasado presentamos cifras, algunas un poquito chocantes, digamos, sobre todo en temas de género, y queríamos verificar si efectivamente hay consistencia, y la verdad es que sí hay consistencia. Es un estudio consistente en ese sentido, porque los resultados son bastante similares. Y como verán más adelante, la cantidad de información también es bastante, la hace más robusta. Este año quisimos incorporar nuevas preguntas, sobre todo temas de felicidad. Bueno, ¿cómo estamos los ingenieros, los profesionales trabajando? ¿Qué cosas, cómo nos sentimos profesionalmente? ¿Cómo vemos el presente o el futuro? ¿Cómo estamos? ¿Estamos todos cómodos, bien en nuestras empresas o quizás no tanto? ¿Qué pasa ahí? El inglés. Sabemos por diferentes medios que nuestro nivel de inglés en Chile en general es derechamente malo. ¿Qué pasa con los ingenieros? ¿Es así? ¿Cuál es el aporte de tener un mejor nivel de inglés? ¿Influye realmente en el sueldo, por ejemplo? Y otra de las cosas que en algún momento pretendemos llegar, probablemente el próximo año, es ver cómo está el tema de la rotación de las personas, digamos. ¿Cuánto tiempo llevan en sus actuales trabajos? 1, 2 años, 3 años, 4 años en sus actuales empleos.
en sus actuales cargos, porque de alguna forma eso nos ayuda a mirar qué tan dinámico es el mercado y qué tan dinámicos son los ingenieros. La primera noticia importante es que este año recibimos 7.554 respuestas. O sea, si miran ese número, es prácticamente de una orden de magnitud distinta a la de muchos otros estudios que se aplican, lo que para nosotros nos genera una gran satisfacción en el fondo. Estamos contando con mucho dato, mucha información. Crecimos también este año respecto del año pasado. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una breve descripción de los participantes de este estudio. Vamos a ver el tema de género, las carreras, cómo están las instituciones que ofrecen carreras, cómo las diferencia el mercado, cómo las ve, los estudios complementarios, qué tanto sirven, qué tan felices estamos. Y sobre las empresas, bueno, ¿se percibe alguna señal en alguna dirección? ¿Han habido cambios entre un año y otro que sean, digamos, significativos y que nos alumbren un poco de cómo se ve el mercado en general? Bueno, en primer lugar, ¿quiénes fueron los participantes? Como ustedes verán, la mayoría trabaja en la región metropolitana, cuestión que desde luego es súper conocida, es el lugar donde están todos los empleos. Todas las mineras incluso tienen obviamente oficinas acá en Santiago, etcétera, digamos. Y además concuerda bastante a cómo fue el año pasado. ¿Cómo es la distribución de quienes contestaron en esta oportunidad? El 17% mujeres y el 83% hombres. Creció un 1% respecto al año pasado. Creemos que es una cifra que se acerca bastante a la realidad, que la realidad debería estar en torno a ese 17% de participación de mujeres, porque hay que tener en cuenta que hay muchas carreras que desde antes se reconoce, digamos, que muy pocas mujeres participan, las mismas carreras eléctricas, por ejemplo. Y la distribución por tipo de especialidad o por tipo de estudio, digamos. Las carreras civiles son un poco más de la mitad, los comerciales un 10% y el resto las de ejecución. Pero aquí hay que poner un asterisco, digamos. Son las de ejecución aquellas que tienen este segundo nombre de ejecución, pero también son las que no tienen un segundo nombre. Son ingenieros industriales a secas o ingenieros mecánicos a secas, ¿vale? Están englobados en este 36%. De forma preliminar, me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en qué vamos a entender por sueldo. Cuando hablemos de sueldo durante esta presentación significa lo siguiente. No es complejo para nada. Significa, bueno, tomemos el sueldo líquido fijo mensual que tienen los encuestados, los ingenieros, multipliquémoslo por 12, por lo tanto tenemos un sueldo estirado durante todo el año. Lo mismo hacemos con quienes tengan renta variable como parte de la composición de su sueldo. Y además a todo eso le agregamos todos los bonos que se reciben en el año, ya sea aguinaldo de fiestas patrias, aguinaldos por Navidad y los bonos de productividad. Tomamos todo eso, lo extendemos en el año y lo dividimos por 12. ¿Vale? Es un sueldo total mensualizado. Ese es el sueldo que ustedes verán en todas las slides que más adelante les mostraré. ¿Ok? Lo segundo que hay que considerar es que esta es una foto de la realidad, ¿sí? Esta es una foto, el año pasado tuvimos una foto, este año otra, y así sucesivamente, quizás en unos 3 años más podamos tener ya una película, ¿ah? Pero por ahora son fotos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablemos de sueldos de ingenieros que tienen 15 años de experiencia, no podemos suponer que los ingenieros que tienen hoy 10 años de experiencia en 5 años más van a ganar esa renta. ¿Se entiende? Es una foto, no es una proyección. Las cosas van a ir cambiando, obviamente. Y lo segundo importante que hay que considerar es que participaron quienes están trabajando actualmente. ¿Okay? El mercado se ha movido, hay industrias
en las que sabemos que ha habido, digamos, entre desvinculaciones y ha habido harto movimiento, pero no están siendo consideradas en este estudio porque son exclusivamente de quienes están laborando actualmente, o en mayo al menos estaban laborando. ¿Ok? Esas serían las consideraciones para que analicemos las cosas que van ocurriendo. Veamos los géneros. Lincoln decía que, bueno, todos nacemos iguales, pero después no es así. Las cosas cambian. ¿Y qué pasa entre hombres y mujeres? Lo planteamos ya el año pasado. Y este año lo tenemos solamente que reafirmar. Hay una brecha importante entre los sueldos que perciben las mujeres ingenieras versus los que perciben los hombres. Y de hecho quizás lo más que llama la atención es que esta brecha comienza desde el primer año de trabajo. Pueden ver que hay un 11% de diferencia, que ganan más los ingenieros hombres que las mujeres. Un 11% recién partido. Se titulan y ya al instante ganan menos. Y a lo largo de la carrera ocurre que esta brecha se va haciendo más grande por un tema de acceso a cargos que ya vamos a ir viendo, terminando en sobre 30% de diferencia. Eso, y cuando les hablaba que este estudio es bastante consistente, es también lo que vimos el año pasado. Sabemos que en general en Chile, no solo para niveles de estudios profesionales, sino también de toda índole, digamos, hay una diferencia bastante importante. Yo no esperaba encontrarme en temas de ingeniería, donde uno es bastante lógico y la verdad es que 2 más 2 siempre es 4, digamos, lo diga un hombre, lo diga una mujer. Estas diferencias, pero son súper reales, súper patentes y nos cuadran absolutamente con todo lo que hemos visto y con lo que sabemos. Hay un gran tema acá, digamos. Aquí, en estas barras, estamos viendo la participación de las mujeres por tipo de nivel de cargo. Para la primera barra, la que está ubicada hacia la izquierda, pueden ver el nivel de cargo analista hay un 22%. Quiere decir que el 22% de quienes tienen cargos de niveles de analista son mujeres. Y si se fijan, lo que ya no debería ser una novedad, en los cargos de mayor decisión o de mayor importancia dentro de una empresa, importancia relativa, ¿cierto?, respecto de la toma de decisiones que pueden tener, la participación de las mujeres decrece ostensiblemente. Nuevamente, soy un poco majadero quizás, pero concuerda plenamente con lo que vimos el año pasado. Concuerda también con otros estudios que hemos revisado. La participación femenina decrece absolutamente a medida que los cargos son más altos. Gerentes generales del orden del 9%, gerentas del orden del 12%, 10%. Son cifras bastante menores. Sabemos que evidentemente son menos las mujeres menos las mujeres ingenieras, pero no es representativo. Y sin embargo, a niveles de analista, la participación es mucho mayor. O sea, claramente hay un tema cultural chileno o cultural mundial quizás que da para analizarlo. Algo está pasando ahí. Y el mercado lo ve así. Por último, ¿y qué pasa con aquellas mujeres que son ese 12 o ese 9% que alcanza cargos más altos? Bueno, la discriminación continúa. Al mismo gerente, el gerente que está sentado al lado, gana más que lo que ella como gerente gana. Del orden de un 16%. Y en caso de niveles de analista, del orden del 11% gana más un hombre que una mujer. O sea, casi discriminación por todos lados. O sea, no hay caso. Mujeres exitosas que pueden ir ascendiendo también son castigadas con su sueldo, aun cuando sean tan buenas como su par. Entonces, lo primero que podemos concluir es que abiertamente las mujeres son discriminadas, recibiendo sueldos sistemáticamente menores y que además se acentúan con el tiempo. Y claro, porque si vemos que hay menos mujeres en cargos más importantes que tienen 12 años de experiencia y siguen siendo, no sé, jefes o analistas, evidentemente su sueldo también va a ser menor, digamos. Así que bueno, ahí hay harta tarea por hacer. Me imagino que habrán autoridades preocupadas, me imagino que también, escuchando al presidente, hay un interés del colegio
por analizar y probablemente proponer ideas que mejoren y apunten a acercar esta brecha. El segundo tema que queríamos presentarles es lo que tiene que ver con las carreras y las instituciones, más que nada con las instituciones, cómo se mueven, cómo las valora el mercado. Hemos llegado incluso a tener carreras un poquito con nombres muy rimbombantes y grandes que en el fondo no dicen mucho. Me falta poco para ver una ingeniería en juegos infantiles, porque hay de todo, digamos. Carreras de 2 o 3 años que probablemente ahí hay un tema muy delicado con las expectativas de los papás de esos estudiantes, con los propios estudiantes de tener un ingeniero. Parece que la palabra ingeniero vende mucho, y sin embargo el mercado obviamente no los percibe, ¿no? O sea, hay una distinción clara entre quienes son ingenieros ejecuciones o comerciales o civiles versus aquellos que tienen solo el nombre. Entonces ahí hay un tema bien delicado y tengo entendido que el colegio también ha estado tomando carta en el asunto. Vamos viendo qué pasa con las carreras de ingeniería civiles. La línea azul corresponde a aquellas carreras que son mejores pagadas, o aquellos civiles, ingenieros civiles, que son mejores pagados, medianamente pagados y un poquito más bajo pagados. Esta agrupación se produjo naturalmente porque se hizo un clúster bastante más amplio, pero que al final terminaba en 3 caminos, no había más. Y las agrupaciones son claras y concordantes también. La Universidad Católica y la Universidad de Chile son las universidades desde la cual los estudiantes y luego los ingenieros perciben mejores ingresos. Lo interesante quizás pueda ser es que esto es desde el comienzo. O sea, desde el día 1, desde el año 1, sus sueldos son superiores al resto. Y luego tenemos una segunda capa que la componen universidades tradicionales, algunas universidades tradicionales que están ahí, digamos, la USACH, la Universidad de Concepción, la Católica de Valparaíso, la Federico Santa María. En este segmento ellas se diferencian de las otras y de la Universidad Católica de la Chile, digamos. Hay una distancia entre ambas y ocupan ese segmento que yo creo que es bastante coincidente con las nociones que todos nosotros manejamos. Pero en el tercer segmento yo creo que es donde podemos encontrar algunas cosas distintas, digamos. En el tercer segmento están el resto de las universidades que ofrecen carreras de ingeniería civil. En el resto están universidades tradicionales y universidades privadas. O sea, en ese segmento están compitiendo hoy los ingenieros que tienen origen en estas casas, sean privadas o tradicionales, que no sean las anteriormente mencionadas. Es un segmento muy amplio, muy grande, donde hay muchas instituciones. Así lo percibe el mercado. Si vemos las carreras de ejecución, básicamente podemos ver estas dos curvas, donde se aprecia en la línea azul esas universidades que aparecen básicamente tradicionales privadas, y las que también uno podría decir que no son tradicionales sino privadas derechamente, pero aparecen tímidamente. Y en el segmento siguiente está el resto de las universidades tradicionales y el grueso de las universidades privadas. Si se fijan, las universidades privadas no han llegado a subir mucho, no está equiparado, no es equitativo en el rango alto. No han subido mucho, se mantienen bajo junto con las otras universidades que no están ahí. ¿Vale? Esto es considerando 20 años de carrera, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa en ingeniería comercial? Aquí hay una cuestión mucho más impactante, digamos. Hay un 44% a los 20 años de carrera, más o menos. Esto quiere decir que las universidades católicas, USACH, la Chile, la UDP, Finisterra, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad del Desarrollo, están en el segmento alto actualmente. O sea, en ese segmento alto no solo vemos, como en las carreras anteriores, a las universidades tradicionales, las típicas, sino que además las acompañan otro tipo de universidades privadas, que yo también creo que es algo que se intuye, ¿no?
Y abajo de ella está, imagínense, un grueso de universidades tradicionales y el resto de universidades privadas que probablemente sean un poquito menos conocidas. Lo que sí es importante destacar es que la brecha es altísima. Es muy alta. Esto es actualmente, o sea, alguien que tiene 20 años de experiencia del segmento alto puede ganar un 44% más que el otro. Eso es lo que está diciendo. Conclusiones de este segmento, podríamos decir, bueno, la Católica de la Chile sigue liderando en sus segmentos, digamos. Incluso en el comercial están obviamente en el segmento más alto. Pero seguidamente podemos concluir también que las universidades privadas son bastante más competitivas en las carreras comerciales. O sea, ahí disputan los primeros lugares también. O sea, de esta universidad de la Chile y la Católica no están solas, hay varias más que las acompañan. Cuestión que se puede apreciar, digamos, se ve en el mercado, no creo que sea algo tan raro. Sin embargo, en carreras civiles todavía no se aprecia. No se aprecia esa competitividad de las universidades privadas. Estudios complementarios. Bueno, ya son ingenieros, están trabajando y a lo largo de su carrera obviamente comienzan a especializarse o a tomar diferentes tipos de estudios posteriores. Alrededor del 40% de los ingenieros tiene algún tipo de estudio posterior, ya sea de postítulo, diplomado, magíster o MBA. ¿Sí? O sea, dentro de todo, esta cifra no se ha movido. O sea, respecto a un año y el otro, sigue siendo el mismo 40%. Probablemente eso es, digamos. Creo que anda muy cercano a la realidad. Y si se fijan, ¿quiénes estudian MBA? Vemos la última columna, que es el MBA. Los que más estudian son los subgerentes y los gerentes. ¿Sí? Por cuestiones que uno podría catalogar de obvias. Y los magísteres, bueno, el MBA sí sé, también es un magíster, pero lo separamos porque se comporta de una forma bastante particular. ¿Okay? Y los magísteres son aquellos de especialidad, magíster en finanzas, en marketing, etcétera, ¿vale? También se estudia bastante, pero por ejemplo, si comparamos el magíster del porcentaje de jefes que han estudiado un magíster versus el que estudian un MBA, el magíster sigue siendo más a comienzo de carrera y el MBA después. Hay un retraso. Postítulos y diplomados particularmente se estudian siempre, digamos. Eso es parte de esta reactualización que se hace sistemáticamente. También, desde luego, es menos costoso, menos duradero. En el fondo implica menos tiempo de dedicación también. Veamos cómo se ve. Vamos a hacer dos grupos. En un grupo vamos a tener a aquellos ingenieros que no tienen ningún grado de estudio posterior, ese 60% del que hablábamos, ¿cierto? El 40% estudia, el 60% no. Tomemos a ese grupo de ingenieros que no tienen ningún estudio, ni de postítulo, ni diplomado, ni magíster, ni MBA, y lo ponemos en este gráfico en el 0%. ¿Vale? En el analista, en el jefe, subgerente y gerente están en el 0%. Ahí están aquellos que no tienen estudios posteriores. Luego de eso están en la barra azul los que tienen solo un MBA. O sea, ningún otro estudio, solo un MBA. No otro postítulo, no otro diplomado, solo un MBA. Lo mismo con el magíster y lo mismo con el diplomado. ¿Y qué podemos ver? Que para grados o niveles de analista o ingenieros junior, el magíster reditúa sobre un 15% en su sueldo. Quiere decir que quienes tienen un magíster en promedio ganan o pueden llegar a ganar un 15% más del sueldo que quienes no. ¿Ok? El diplomado también importa, pero si se fijan, el MBA no. El MBA no le suma. Y es bastante razonable también porque cuando en muchas instituciones se estudia la carrera de pregrado e inmediatamente se le agrega un año y medio y se saca el MBA, que realmente no tiene un valor tan sustancial, o el mercado no lo ve así. Sin embargo, a medida que los cargos van incrementando, se puede ver el pic de los jefes. O sea, sobre un 30%
podría ganar un jefe que tiene un MBA. En el fondo se está preparando para. Recordemos que el MBA lo toman todas las especialidades, y de hecho todo tipo de ingenieros puede tomarlo, y probablemente sea más útil para aquellos que no sean industriales, aunque ellos también los toman, digamos. Y así es decreciente. Y en la última parte, donde está el gerente, se pueden ver el magíster queda negativo, menos 2%. La verdad es que no quiere decir que el que tenga un magíster gerente gane menos, ¿vale? Está dentro del rango normal de variación. El año pasado el impacto fue del 3%. O sea, positivo este año. Que en el fondo lo único que está transmitiendo es que un gerente con magíster no va a ganar más que un gerente sin magíster. No es tema. Pero el MBA sí. Hace diferencia notoria. Como el diplomado tampoco hace una gran diferencia. Sí el MBA. Que es la clave probablemente, o lo que entienden las empresas, que le agrega más valor a quienes tienen que tener ese tipo de cargo o esas posiciones en las empresas. Veamos el tema de inglés. ¿Somos malos para hablar inglés en Chile? Yes. Somos bastante malos. Estamos hablando de profesionales. O sea, si yo miro todo a Chile entero, con las formaciones técnicas o sin formaciones, probablemente este gráfico sea un poquito parecido. ¿Qué tenemos acá? Que sobre el 35% de los ingenieros declara tener un nivel de inglés básico nulo. Nulo significa nulo, nada. 3 palabras que se aprendieron en el colegio con suerte. El nivel básico es apoyo permanente, no sé, de un traductor. Obviamente no pueden llevar una conversación. Si sumamos esos son los básicos, digamos, y los medios son también, digamos, tampoco pueden interactuar en una conversación coloquial de forma fluida. No, para nada, digamos. Es bastante a tropezones. La lectura es un poquito más fácil, pero la escritura es muy dificultosa. O sea, en la práctica estamos diciendo que como el 68-70% de los ingenieros tiene un nivel de inglés que no le permite entablar una conversación fluida con alguien de habla inglesa. Obviamente el inglés alto sí, y el nativo evidentemente sí, ¿vale? O sea, nuestra realidad es bastante mala. Hay una diferencia por quienes estudian carreras, sí. O sea, quienes tienen diplomado en general tienen un nivel de inglés promedio. Y es creciente al magíster, porque el magíster probablemente es como es de más especialización, los papers que se obliga a uno a leer, y haciendo probablemente el magíster también uno tenga que ir estudiando, quiera o no, inglés. Yo creo que un buen método de subir el inglés probablemente también sea estudiando algo más, digamos, donde uno se esfuerce a tener que leer cosas o dialogar en otro ambiente. Y hay relación de sueldo. Bueno, en general los gerentes tienen mejor nivel de inglés y ganan más. Los analistas no tienen tan buen nivel de inglés y ganan menos. Hay una relación, sí. Probablemente el gerente ha tenido más, de hecho tiene también más estudios que hablábamos de magísteres o MBA, etcétera, pero también tiene más trayectoria y le ha tocado también desenvolverse y tener que conversar al menos por teléfono con algún cliente que está afuera, o pedir algo a China por correo, etcétera. Y está linkeado. No es un vínculo tan fuerte como el que uno puede percibir del MBA o de magísteres, pero sí está linkeado y es importante. Mientras más sepamos inglés, probablemente además podemos acceder a mejores cargos, abrimos nuestro mercado. O sea, ya no solo nos quedamos en el mercado nacional, sino que evidentemente podemos expandir nuestras oportunidades. Y también eso nos posibilita acceder a mayores cargos. El MBA es muy valorado, o sea, para todos los segmentos que no sea analista es muy valorado, el mercado lo paga más. Yo creo que es un magíster que se ha consolidado a lo largo del tiempo. Son resultados que además son coincidentes con los que vimos el año pasado. Y lo otro es que
cuando correlacionamos las cosas, vemos que los sueldos de los ingenieros en general tienen las componentes más relevantes son el nivel de cargo. O sea, tú me dices el nivel de cargo y yo te puedo decir más o menos por dónde va la cosa. Si además me agregas tus años de experiencia, mi puntería es mucho mejor. Si sé si estudiaste un MBA o no, me suma. En ese orden van, digamos, nivel de cargo, años de experiencia, MBA. Y el que le sigue el inglés. O sea, lo que me parece que es más acorde es que el inglés al final lo que apalanca es la posibilidad primero de acceder a más cargos, pero también tener mejor posibilidad de estudio, que a su vez catapultan y ayudan a acceder a mejores cargos. Es una herramienta importante y yo creo que mirando la primera slide cuando veíamos cuánto inglés sabemos, bueno, yo creo que es la herramienta súper importante para empezar a diferenciarse desde ya. O sea, ya sabemos que nuestros colegas hablan mal y podemos sacar ventaja de ello. Otro de los tópicos que quería comentarles tiene que ver un poco con la felicidad y cómo se sienten los ingenieros con sus carreras profesionales. Bueno, Benjamin Franklin decía que bueno, la felicidad se va construyendo día a día, no es una cuestión mágica que aparezca. Lo curioso es que si uno mira al revés las cosas, podríamos decir que la infelicidad también se va construyendo día a día. Entonces en algún momento algo gatilla las cosas. ¿Qué podemos ver? En la barra azul están quienes se consideraban felices profesionalmente, la barra verde quienes se consideraban tranquilos, la roja los infelices, y la línea amarilla refleja los sueldos promedios, ¿vale? Y además están separados en 5 quintiles respecto de su sueldo, que es lo que se ve con la línea amarilla. ¿Ok? En el quintil 1 están aquellos que ganan menos plata, en el 2 y en el 5 los que más ganan plata. ¿Vale? ¿Hay una correlación de felicidad con sueldo? ¿La barra azul crece a medida que avanzan los quintiles? Sí, tal parece que nos sentimos más felices también cuando más sueldo percibimos. ¿Vale? Hay un chiste que decía que, bueno, un amigo le decía al otro, mira, después de pensarlo mucho, yo creo que la plata hace la felicidad. Y el otro decía, no, la compra hecha. Pero bueno, no, la verdad es que no es así. Vamos a ver que no es tan así. Hay una correlación directa, desde luego, porque en el fondo lo que uno quiere y se siente mejor probablemente gratificado de parte de la empresa si me valoran más. Po. Y el valor se entranza en dinero, entre otras cosas. ¿Qué vemos acá? En esta slide lo único que les puedo decir, bueno, la plata no lo es todo. O sea, hay a los 20 años de experiencia ingenieros infelices que ganan más plata que otros que son felices. ¿Vale? ¿Hay una correlación alta? Sí, pero la plata no lo es todo. Y la cantidad de infelices a lo largo de los años de trabajo es bastante estable. Y rodea el 17%. Quienes se sienten insatisfechos con su carrera o están infelices con su carrera profesional, a lo largo de la mayoría de estos años de trabajo es bastante estable en un 17%. Mientras los que se sienten y declaran estar felices están en torno al 30%, pero un poquito decreciente. O sea, son un poquito más felices al principio de la carrera. Un poquito, no es mucho. ¿Vale? Lo interesante acá sería ver, bueno, sabemos que la plata es importante, pero no lo es todo. Y por otro lado, si yo miro un mismo nivel de experiencia, encuentro siempre gente que se siente infeliz versus otra que está feliz, ganando lo mismo, o no, ganando distinto, pero con el mismo nivel de experiencia. Entonces me pregunto, ¿el mercado está transparente solo para que la gente sepa, el que está infeliz sepa que el otro gana más? ¿Será tan transparente? Quizás no es tanto. Tiene que haber factores entre medio que jueguen en este mundo. Y por otro lado, decía, bueno,
les comentaba al comienzo que habíamos incorporado una pregunta que decía relación con cuántos años están en su cargo actual. Si se fijan, yo no me esperaba esto, yo esperaba unas cosas un poquito distintas. Primero, ¿qué hicimos? Separamos en tres niveles de experiencia. Entre quienes tienen entre 6 y 10 años de experiencia, entre quienes tienen 11, 15 y 16 y 20 años de experiencia. En esos segmentos, si se fijan, excluimos los que tienen entre 1 y 5 porque justamente son los que queremos evaluar, entonces se distorsiona todo. Evidentemente los que tienen 1 año de experiencia no pueden tener más de 1 año de experiencia en su cargo actual. ¿Y qué vemos? Vemos que en la mayoría de los casos los ingenieros están hace 1 año trabajando en su puesto actual. Eso es. Y muy distante del resto. Son pocos los que tienen 4 o 5 años trabajando en su puesto actual. Obviamente hay varios que tienen más, ¿sí? No están puestos acá, pero es tan decreciente y tan marginal que en la práctica no se aprecia, digamos, no es relevante. Si se fijan, digamos, entre quienes tienen 6 y 10 años de experiencia, la mitad de ellos entró a trabajar en su puesto actual el año pasado. Para el próximo año queremos ver cómo varía esto, si se mantiene o no, qué está ocurriendo. Esto está linkeado también y probablemente podemos concluir, no ahora, pero quizás más adelante, como el tema de las rotaciones, si hay una correlación muy directa entre estas rotaciones y los estados profesionales que tienen, etcétera. Creo que se pueden sacar cosas bien interesantes. Mientras más dinero se gana, respecto del resto, hay una mayor sensación de felicidad, pero el dinero no lo es todo, hay algo más ahí, importante pero no concluyente. Y el 50% de los ingenieros lleva menos de 3 años trabajando, o sea, 1 o 2 años en el mismo puesto. Es apto. Como trabajo en recursos humanos, digamos, y justamente Headhunter, las empresas se acercan pidiéndome ingenieros que de 10 años de experiencia a lo más dos empresas en las que hayas trabajado. Entonces ahora les puedo decir, mira, vamos a apuntar a este 8% prácticamente. Porque las realidades cambian y mutan y nosotros sabemos que sobre todo los ingenieros más jóvenes son más propensos a tomar otras decisiones, son más dinámicos, de repente necesitan también más desafíos. Entonces si no tengo lo que quiero, evidentemente tomo la decisión inmediatamente. No estoy para esperar 5 años trabajando en el mismo puesto, eso ya no ocurre. Vamos con las empresas. Ha estado movido este último año desde todo punto de vista, digamos. Ya sabemos y lo han transmitido, yo creo que hasta el cansancio a esta altura de todo tipo de fuentes, que el crecimiento va a estar bastante menos que el año pasado y lo que es peor, menos de las expectativas que hubiéramos querido a principio de año. ¿Eso influye o no? Bueno, no sé si lo podemos ver acá. Voy a plantear algunas cosas, pero no sé si la podemos ver concluyentemente. Y por otro lado, además en este año estamos enmarcados en la reforma tributaria que sí o sí afecta. O sea, para nadie es un misterio que al alterar o cambiar la forma en que estamos tributando y los impuestos que estamos pagando de las empresas particularmente afecta. No puede no afectar. Así que es un año complicado. Veremos qué pasa el próximo año. Yo espero que esto mejore, pero al menos en la expectativa. Veamos qué pasa. Lo primero que quería presentarles es cómo están los sueldos respecto del tamaño de la empresa en la que trabajan los ingenieros. Una conclusión que ya obtuvimos el año pasado es que las empresas grandes pagan más que las empresas chicas, o las empresas medianas, pequeñas y microempresas que están en la barra roja, ¿vale? Pagan distinto y pagan más a todo nivel de cargo. Los gerentes puede llegar hasta un 32% lo que más paga una empresa grande que una mediana, pequeña o microempresa, ¿vale?
Yo creo que estos resultados están en línea con lo que también uno conoce intuitivamente y también, como les comentaba, súper de la par con lo que veníamos viendo antes, desde el año pasado. Pero ¿qué es lo relevante? Aquí tenemos el primer movimiento entre el año pasado y este. Es que la brecha entre las grandes y las otras empresas disminuyó un 7%. ¿Qué quiero decir con esto? Es que mientras las MIPYMES el año pasado tenían un 18%, las empresas grandes pagaron un 18% más al nivel de analista y un 40% más a nivel de gerente, este año la brecha disminuyó un 7%. ¿Qué pasa? Las empresas grandes están pagando menos, las empresas pequeñas están subiendo. La verdad es que son las MIPYMES las que se acercan a las empresas grandes. Están siendo un poco más competitivas. Un 7% es harto. Hay un movimiento en el mercado. Y por otro lado, mientras la composición de las empresas era 60-40 el año pasado, o sea, un 60% de empresas grandes y un 40% de las otras empresas, este año las MIPYMES crecieron a un 47%. Más ingenieros trabajando en empresas pequeñas, relativamente respecto de las grandes. ¿Eso puede haber gatillado este aumento de esta disminución de brecha entre la empresa chica y la grande, digamos? Puede ser. Puede ser. Hay industrias en que hay profesionales que ya no trabajan en esas industrias porque han habido ajustes importantes y que en algún lado tienen que trabajar también, pues. Son empresas grandes, particularmente empresas de ingeniería. ¿Dónde están todos esos ingenieros, 1000 ingenieros que había el año pasado trabajando en alguna empresa de ingeniería, donde hoy hay 200? En alguna parte tienen que estar. Entonces, ¿es posible que se hayan trasladado a empresas más chicas? Sí, es posible. ¿Es posible que hayan gatillado el aumento, este pequeño acercamiento de brecha? Sí, es posible también, porque vienen también con otra expertise. Respecto del año pasado, ¿cuál ha sido la evolución en los sueldos de las empresas? Lo primero que constatamos es que hay un aumento de sueldo nominal del 7%. En promedio, las empresas reajustaron su sueldo en un 7%, en promedio. O sea, hay un aumento. Uno puede decir, bueno, no vemos una crisis necesariamente, pero yo vuelvo también a los 3 puntos que le planteaba originalmente. Esto es respecto de quienes estaban trabajando tanto en mayo del año pasado como en mayo de ahora. Así que probablemente y evidentemente excluimos a aquellos que ya no están trabajando. Pero el IPC fue el 4,39% interanual entre mayo y mayo de los años. Así que el aumento real es de un 2,4%. En eso aumentó nuestro poder adquisitivo entre un año y otro en los sueldos de ingenieros en las empresas, 2,4%. Ahora, coincidentemente, el PIB real en ese periodo también fue del 2,4%. No sé si es una coincidencia necesariamente o está súper correlacionado. Eso se podrá ver más a futuro. Pero es muy, muy singular esta coincidencia. Y por último, las empresas grandes aumentaron tan solo un 1% en promedio de su sueldo. Real. Prácticamente se mantuvo. Entonces son las empresas pequeñas las que hicieron aumentar, hicieron crecer este sueldo. Probablemente entre un 4 o 5% más, pero real. ¿Vale? Respecto de las regiones, como ven, en la mayoría de los casos aumenta consecuentemente el sueldo entre las regiones. Evidentemente hay algunas que se alejan bastante del resto. No es novedad, digamos, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Tarapacá, Santiago. Las regiones donde ganan más plata en el fondo, donde hay mayor sueldo. Todos sectores mineros, salvo Santiago evidentemente, pero que Santiago es donde más oportunidades hay también. Y mientras tanto, del otro lado tenemos regiones en las que los sueldos son comparativamente bastante más bajos. Si se fijan, en la región de la Araucanía, el sueldo es un poquito menor que el 1,5 millones en promedio, ponderado por nivel de cargo, etcétera, comparativamente entre un año y otro, versus los 2,5 millones que se pagan en Antofagasta, en promedio. Hay una gran diferencia.
Por otro lado, ¿cuáles son las industrias que mejor pagan? Yo creo que no hay ninguna nueva. O sea, minería sigue pagando más, energía sigue pagando más, bancaria subió comparativamente, ingeniería, construcción industrial, suben estos 6 y 8% nominales que coinciden y van en relación al 7% que se movió en la industria en general. No hay un alza importante, sino más bien se mantienen estables junto con el resto de la empresa. Pero sí son las industrias que más pagan. Eso es súper objetivo. Y las industrias que peores pagan, bueno, si se fijan, podíamos llegar a rangos de 2,5 millones y acá llegamos a rangos del orden de 1.400.000, un poco menos incluso. Son industrias que por lo general no son buenas pagadoras, no hay mucho que decir. Pero en casi todos los casos han visto incrementado su sueldo respecto al año anterior. Por otro lado, y esto me parece un poco interesante, ¿cuáles son las áreas dentro de las empresas que mejor pagan? Proyectos y finanzas son tradicionalmente buenas pagadoras, lo veíamos también el año pasado. Son áreas que pagan relativamente bien. Y han estado siempre en la punta de los sueldos. Pero fíjense ustedes que aparece estudio, inteligencia de negocios y contraloría como áreas mejor pagadoras. Y si miramos cuál fue la variación entre un año y otro, vemos que las tradicionales, proyectos y finanzas, se mantienen estables y prácticamente como el grueso de crecimiento general. Sin embargo, tanto estudio, inteligencia de negocio y contraloría crecen más de un 25%. 24-25%. Ahora, ¿cuándo las empresas destinan más recursos a áreas como inteligencia de negocio? ¿Cuando hay mucha plata? ¿Cuando ganamos mucha plata? No, cuando hay que eficientar, cuando hay que encontrar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Cuándo gastan más plata en Contraloría o en controles y auditorías las empresas? ¿Cuando ganamos mucha plata y estamos súper bien? ¿O cuando hay que revisar los procesos, ver qué está pasando con los flujos, donde hay que controlar? Y los estudios probablemente signifique o vaya apuntando hacia temas de futuro, digamos, proyectos, futuro, evaluaciones, ese tipo de cosas que en el fondo no son del presente prácticamente, son del futuro. Entonces, yo creo que acá podemos ver que el mercado se ha movido y ha puesto sus prioridades en áreas que probablemente no eran tan prioritarias antes. Esto puede responder a lo que ya sabemos, digamos. Puede tener una correlación con que se nota ya que nuestro crecimiento no es tan alto como lo esperaba. Las áreas peores pagadoras, bueno, lamentablemente recursos humanos figura ahí. No hay que hacer, digamos. Y hay otras de marketing, de repente yo esperaba más, pero en general no era así, tampoco el año pasado. ¿Qué más? Por nivel de cargo, ¿cuáles han sido los aumentos? En torno a un 5% para analistas, 2, 3, y si se fijan, a nivel de gerentes cayó un 2%, es poquito, digamos, no es algo que uno pueda decir, oye, cambió todo el mundo, digamos. Pero sí, al ver el detalle, ¿se acuerdan de la composición del sueldo? Bueno, los bonos cayeron, más que los sueldos líquidos o variables, ¿vale? ¿Puede hablar algo de cómo va la empresa? Yo me imagino que sí, pues. Algo tiene que decir. No me cuadra que todo se haya cumplido y que los sueldos hayan en promedio bajado de los gerentes. Otro síntoma más, yo creo. Y veamos las variaciones de sueldo por tipo de carrera estudiado. Los ingenieros civiles aumentaron en general un 5% el sueldo. Los comerciales un 7% y los de ejecución de otras carreras un 10%. Habrá una especie de cambio de perfil en las empresas también, que se requiera o se premie más
otro tipo de formación. Me gustaría agregar también que para el caso de los civiles y de la ejecución hay una carrera que se destaca y bastante, que son las carreras de ingeniería civil o ejecución informática o en computación. Ellas comparativamente crecieron en sueldo en torno al 15%. Se dispara bastante del resto. Los industriales, digamos, de mi gremio, crecimos apenas un 4%. ¿Sí? Nominal. O sea, real, nada. Ahora, también he escuchado por ahí que el TI es bastante anticíclico. Siempre crece mucho cuando las cosas bajan. Quizás sea parte también del tema. Conclusiones, bueno, las MIPYMES subieron su sueldo comparativamente mucho más que las empresas grandes, acercándose a ellas. El sector minero sigue siendo importante, evidentemente. Se pueden haber parados proyectos mineros, puede no haber trabajo futuro, pero hay trabajo presente. O sea, el OPEX de las compañías mineras es el que mueve el crecimiento, digamos, mueve la operación. Eso es, digamos. Hay que seguir operando. Y detrás de la operación de la minería también hay una serie de proveedores que van detrás de ellos. Y eso no va a cambiar, aunque no haya más proyectos futuros. En el presente eso no cambia. ¿Vale? Por otro lado, áreas de Contraloría, Inteligencia de Negocios y Estudio han incrementado su sueldo significativamente. Yo creo que esto es una señal, derechamente. Y por otro lado, los ingresos de gerentes se han visto afectados. Yo creía que todavía es marginal, es mínimo, pero sí van en contra del resto. O sea, todos van para arriba y el gerente va para abajo, algo puede decir, en promedio. Así que eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos a hacer algunas preguntas. Te vamos a pedir que te quedes un ratito más con nosotros mientras que te hacemos algunas consultas. Sé que estamos un poco sobre la hora en la planificación de todos, pero me imagino que hay consultas. ¿Aló? Hola, buen día. Hola. Mira, la primera es, quería saber el tamaño de la muestra de este año comparado con el anterior y comparado con el universo, que me imagino el colegio debe tener alguna información del universo sobre el cual están actuando. El año pasado fueron 7.100 respuestas, este año 7.500, alrededor de un 5 o 6% de crecimiento. El universo total de ingenieros, ayúdame Mauro, creo 300.000. El número exacto no lo tengo. Como 300.000 parece que era, ¿no? Desconozco. Tendríamos que, en el informe, cuando lo publiquemos, a ver si colocamos el dato. No me atrevería a plantearlo como la verdad es que el colegio. año pasado lo estuvimos buscando y estuvimos haciendo harto énfasis, pero no encontramos cifras muy cercanas, digamos. En torno a los 300.000 me parece que... En términos formales, entre ingenieros civiles e ingenieros comerciales, desde el año 2010 a la fecha se están titulando del orden de 9.000 en total. Esa es la cifra aproximada. Sí, la pregunta es porque una de las conclusiones que más llamaron la atención es que el 50% de los encuestados tiene menos de 3 años en el puesto actual. Creo que eso obedece justamente a eso. Aquí probablemente el universo o el grupo que está respondiendo la encuesta es probablemente la que está más atenta a la búsqueda de pega. Por eso. Puede ser. Sí. Me costó mucho creer eso, por eso el comentario. No, sí, puede ser, digamos. Ahora, si te fijas, las encuestas nacionales de votaciones se hacen con 1.000 encuestados. Y somos varios millones más. O sea, aún haciendo un universo grande de 300.000, 7.000 respuestas es suficientemente importante. De hecho, la estadística después ya es casi marginal, pero pasando cierto umbral, ya puedes concluir muchas cosas con 1.000 respuestas a universos de millones. Vale. Hola, buenos días.
Sí, buen punto. Es un cargo, perdón, un cargo. Es un cambio de posición. Puede ser que esté en la misma empresa. No quiere decir necesariamente que cambió de empresa. Sí. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo dos preguntas. Respecto al tema de la felicidad, ¿hay alguna relación que haya podido también generarse en la encuesta respecto de la edad de las personas en base a la felicidad? Porque normalmente los estudios también dicen que las personas, mientras más edad tenemos, nos sentimos más conformes con nuestra vida. Esa es una pregunta. Y la segunda es si se puede también sacar qué porcentaje de empresas de la muestra pagan bonos, y bonos importantes, porque algunas pagan bonos pequeñitos y otras pueden pagar grandes bonos, empresas grandes, que eso podría distorsionar a lo mejor la composición del sueldo. Gracias. Sí, respecto a la primera pregunta en torno a cómo nos sentimos con la edad, la verdad es que yo diría que en promedio el estado de profesional de sentirse insatisfecho o infeliz es bastante parejo a lo largo del tiempo. Sí, el estado de felicidad, sin embargo, tiene una leve baja a lo largo del tiempo. Mientras que los que se sienten tranquilos son bastante parejos. Ahora, ¿puedo concluir con eso que me siento más satisfecho al final de mi carrera? No. Y de hecho yo para nada, digamos. Yo creo que me siento casi tanto como estaba al principio de la carrera. Sí podría decir que al principio de la carrera había más felices. ¿Vale? Ahora, también si uno lo analiza y sociológicamente, probablemente al principio de la carrera estamos partiendo con todas las ganas, el ímpetu, tenemos el mundo por delante, mientras que al final de la carrera yo diría que incluso es un poquito al revés, digamos. Si no conseguiste llegar a cierto lugar que tú querías, probablemente te sientas más mal que bien. Yo no sé si todos consiguieron estar donde querían. Puede haber inconformismo, qué sé yo, etcétera. Y la segunda pregunta era respecto de los bonos. Sí, lo podemos desagregar. Lo que pasa es que si se fijaron la presentación ya era extensa así, entonces sí, claro, se puede ver y se puede apreciar qué tipo de empresas son las que y los tipos de bonos que pagan. Lo tenemos. Buenos días. Consulta, va algo relacionado con la pregunta que hizo el señor respecto a las edades. La media de egreso de las universidades, de los ingenieros de las universidades, esa es la primera pregunta, y la edad por tipo de cargos, o sea, en caso de analistas, jefes, una media, o sea, ¿a qué edad más o menos se está apuntando ya a ser un jefe, a ser un subgerente, a ser un gerente? Gracias. Perfecto. Respecto de la edad de egreso, no lo coloqué este año, pero sí el año pasado, si me acuerdo los números, alrededor de los 25 años. Los ingenieros civiles 25 y medio, los ingenieros comerciales 25 y los ingenieros de ejecución 25. Lo curioso y lo que planteábamos el año pasado es que hay medio año de diferencia en carreras que pueden tener hasta 2 años de diferencia en los estudios. Lo segundo, tu segunda pregunta, a ver, hay analistas con 15 años de experiencia. ¿Sí? Obviamente la cantidad de analistas es decreciente porque van asumiendo estos puestos de jefatura. Entonces tenemos dos curvas, una de los analistas y otra de los jefes. Se cruzan alrededor de los 5 años. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que hay proporcionalmente los mismos jefes que analistas, para quienes tienen la misma años de experiencia. ¿Vale? Cuando se es jefe, es difícil decirlo. Eso yo sí te puedo decir que el cruce se produce ahí. Y a partir de eso hay más jefes que analistas. Sí, vale. Hola, buenos días. Quería hacerte dos preguntas sobre el tema de género. La primera es si el género afecta a la empleabilidad y la segunda si es que la casa de estudio tiene alguna diferencia en el momento de los sueldos de las mujeres con respecto al de nosotros. Si afecta a la empleabilidad es difícil saberlo. Como les comentaba, las respuestas fueron dadas por quienes estaban trabajando, entonces es difícil saber lo que hay oculto
Yo creo que una buena medida que podríamos aplicar desde el próximo año es consultarles también a quienes no están empleados. Así que no te podría responder esa pregunta. La segunda pregunta es respecto a la universidad y en ese caso se comportan como los hombres. ¿Sí? O sea, se siguen prefiriendo las mujeres que estudian en universidades que en promedio ganan más que los otros, siguen ganando más que el resto de las mujeres. ¿Sí? Una mujer de la Chile o la Católica va a ganar más que una de otra universidad. Hola. Para volver un poco al tema de las edades, quería preguntarte, a partir de todos tus gráficos, se ve las realidades para quienes tienen entre 1 y hasta 18 o 20 años de carrera, tomando en cuenta lo que acabas de decir, que salimos en promedio a los 25 años, estamos hablando de que a los 45, en mi caso personal, estoy a punto de salir del gráfico. No sé si tienes alguna palabra para el universo de ingenieros e ingenieras que están, en el fondo, en los 20 años posteriores a tu gráfico. Sí, que contesten más. ¿Por qué a los 20 años? Es básicamente porque queríamos siempre ser rigurosos con la cantidad de información para que sea válido lo que estamos mostrando. O sea, nuestro objetivo primero es cuidar que lo que estemos mostrando sea súper auditable, digamos, real. Entonces, después de los 20 años de experiencia, decrecía mucho la cantidad de gente. Y cuando decrece mucho, lo que pasa es que se vuelve muy volátil. Entonces uno no puede concluir cosas relevantes. Ahora, ¿qué es lo que yo esperaría? Es que en general los sueldos no crecen infinitamente. Uno ve que los sueldos efectivamente crecen durante un periodo de tiempo, sobre todo al comienzo de la carrera. O sea, de 1 a 10 años los sueldos crecen drásticamente, se duplican entre medio, ¿sí? Pero de ahí en adelante la curva es bastante más, con menos pendiente. Entonces, sobre esos 20 años, las cosas se aplanan harto. O sea, ingenieros probablemente no estén mucho más altos que los que tienen de 20 años de experiencia. O sea, yo me imagino eso, o sea, eso es lo que asumo que en función de las preguntas de la encuesta, las diferencias de los 20 años hacia adelante deben ser bastante marginales, pero seguramente también es un universo distinto. O sea, debe haber una gran proporción de ingenieros que ya después de esa experiencia o están trabajando por cuenta propia o se han transformado en empresarios, en emprendedores, digamos, pero justamente quería saber si dentro de tu percepción, a partir de todas esas encuestas, se había detectado alguna realidad distinta, digamos, de forma de trabajo después de esa realidad, digamos, que finalmente es un universo tal vez tan grande o más que los primeros 20 años. Sí, pero probablemente, pero no hemos notado, ni tampoco yo he investigado mucho, ¿eh? Pero en general no he notado gran diferencia. Buenos días. Por acá. Sí, perdón. Te quería hacer una pregunta respecto del enfoque que le das por la experiencia, porque en donde yo trabajo y conozco la realidad de la industria a la que pertenezco, donde... ¿Qué industria es? Energía. Se han desarrollado programas de evaluación de desempeño, y una cosa que uno colige a veces, que los mejor evaluados tienen una mejor carrera, no solamente por la acumulación de años. Yo no sé si las evaluaciones de desempeño es algo que ha traspasado a otras industrias. ¿Tú no tienes ninguna componente de ese estilo en el estudio? No. No hay porque uno podría tender a creer que teniendo solamente la experiencia progresa y aumenta su sueldo, pero la realidad casi siempre es otra. Hay gente que puede estar de analista mucho tiempo y no pasa nada. Sí, ojo con las curvas, que lo que mostramos ahí son promedios. Entonces, en esos promedios uno trata de condensar muchas situaciones distintas. Entonces, estas curvas se construyen con puntos que tienen hartas separaciones. Cada una de esas separaciones son realidades distintas. Pero para poder verlo y graficarlo, en el fondo necesitamos tener una sola curva que las aglutine todas, y por eso se construye el promedio. Entonces,
obviamente todas las curvas tienen una desviación estándar lógica, da la composición, pero sí, lo que te puedo decir quizás más de opinión personal, que claro, hay empresas que la evaluación de desempeño se aplica y funciona bien, en otras no, y en otras no existe como herramienta. O sea, hay historias para todo. O sea, yo he encontrado gente muy bien, con las mejores evaluaciones de desempeño en su carrera, buscando pega, digamos, porque ya no está en la otra y no porque no quiso. Hay de todo, pero no está, ni yo creo que lo contemplemos, porque no creo que sea para el próximo año quizás algo que lo podamos hacer de una buena forma. Cristian, dos preguntas. Una, si tienen rankeados los atributos a nivel de importancia, estos que han estudiado, si los tienen rankeados, ya sea, por ejemplo, no sé, tipo de especialización adquirida, experiencia, ¿hay de alguna manera un ranking? Y la otra pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la felicidad, cómo la definieron, felicidad profesional y calidad de vida, que no lo veo, porque de repente pueden haber contestado, a lo mejor hay un error muestral ahí, y ya contestado por calidad de vida y no felicidad profesional, eso. Sí, pero tu primera pregunta era... sí, el ranking. Todos valorados del estudio, ya sea, por ejemplo, cursos, ¿qué es lo que está valorando en realidad el mercado en este caso para la empleabilidad? A ver, no, yo lo que te puedo decir es básicamente lo que mostré. O sea, el mercado paga más a algunos tipos de estudios, lo agrupé por cargo, lo podemos agrupar de otra forma. Me pareció que se ve mejor nomás. Pero sí, hay muchas formas en que podemos rankear las cosas, hay mucha información también con muchas miradas, pero no hay algo que sea como más detallista. Lo que queremos construir en adelante tiene que ver con una especie de plan de carrera o árbol de decisión, en la cual uno pueda decir, mira, estoy parado acá, esto es lo que he hecho, aquí estoy. ¿Cuál sería, por ejemplo, una buena decisión para linkearlo con llegar a un cargo importante o que yo quiero, o a un sueldo que yo quiero? ¿Qué me conviene más si estoy parado acá? ¿Estudio un diplomado? No. ¿Estudio inglés? No. Cámbiate de área, cámbiate de industria, qué sé yo. Y yo creo que en algún momento nos gustaría construir una herramienta así, que probablemente responde a tu pregunta fácilmente. Y por otro lado, sí, bueno, está todo linkeado al sueldo en este caso, ¿no? Sí, no, estaba pensando si había otra solución, no. Sobre la pregunta de felicidad, lo que preguntamos es sencillamente, ¿cómo te sientes profesionalmente? Tal cual. Feliz, tranquilo, infeliz. No, sí, desde luego. Lo que pasa es que en este caso lo tratamos de linkear siempre profesionalmente. Lo pusimos a propósito, profesionalmente. A los estudios no se les puede pedir más de aquello que se anda buscando, pero ¿hay algún antecedente que reporte una desagregación entre los sueldos percibidos en una industria eficiente o productividad, o que esté reportando respecto de la escasez de profesionales? Yo vengo de la industria minera y podría decir con algún sesgo grande que uno puede distinguir una cierta escasez de profesionales, y tal vez por eso es mayor el nivel de renta. Pero es importante para el país, y en la condición que estamos, también poder hacer un parangón respecto de la productividad de la industria. ¿Tenemos algún antecedente respecto de eso?
No contenido en este estudio, pero efectivamente se puede hacer un link fácilmente, digamos, esas cifras están separadas por industria y todo, así que el link se puede hacer. ¿Voy a buscar para poder estudiarlo? Bueno, el Banco Central dispone de mucha información, estadística de PIB, por ejemplo, por sector. Está bien desagregado, tiene series de muchos años. Sí, se puede. Buenos días. Había un área ahí en que trabajan los ingenieros, que es proyecto, obviamente. Pero en ese concepto, ¿qué se entiende? ¿Diseño, administración, perfil, ingeniería de detalle, no sé, instalación, concepción, no sé? Porque hay otra área que se llama estudio, entonces quiero imaginar que hay una diferencia a que se dedica la gente que se define en proyecto o los que se definen en estudio. Sí, fundamentalmente los que se definen como proyectos son los que hacen proyectos. O sea, están haciendo los proyectos, en la parte de estudios previa. Lo que pasa es que, no, es que la parte de estudio es previa, digamos, o sea, es el análisis anterior, el tema de las horas hombre estimadas, por ejemplo, para industrias más mineras o de construcción. Mientras el proyecto en sí puede partir justo después. Cuando se hace el proyecto, cuando se está ahí controlando, no sé, haciendo estados de pago, viendo el tema con el mandante, la ejecución, perdón, ejecución. Sí, sí. Sí, es que en varias empresas están separados. Es por eso. Sí. Como tienes un ranking de remuneraciones en el pregrado, ¿no? La universidad de origen de la ingeniería, ¿es posible hacer un ranking también en los posgrados? Es decir, ¿hay una correlación en donde se hace un MBA respecto de diferencias de sueldo? Claramente tú marcaste el MBA, magíster, no, pero pues sí, la el posgrado de los posgrados. Sí. Ahora, ¿es posible colar fino dentro de esas categorías y decir un MBA en la Chile, en la Católica, en la Adolfo Ibáñez o en no sé qué, hace diferencia? De ser posible es posible, pero no está contenido. La única desagregación que nosotros hicimos respondía a estudios fuera de Chile o dentro de Chile, en los posgrados. No tengo, solamente eso, no de las instituciones. No preguntamos a instituciones, no. Sí, de hecho, puede ser. El próximo año. Señor Cristian, vale. En honor al tiempo que teníamos programado, vamos a ir formalmente dándole un cierre a esta actividad, sin perjuicio que tengo entendido que Cristian se va a quedar por si alguien ya quiere hacerle consultas, pero como teníamos una planificación en el tiempo, ir dando el cierre, agradecer la presentación de Cristian y finalmente dejar los invitados para hoy en la tarde, que a las 6 de la tarde tenemos el lado B del emprendimiento, presentación que va a hacer don Rodrigo Pacheco y César Matias de la plataforma Mobilbox, que tengo entendido que es, de acuerdo a lo que indican aquí, la primera plataforma de gestión de la participación ciudadana. Eso es hoy día a las 6 de la tarde acá. Cristian, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por la asistencia. Gracias. Don Cristian, en todo caso yo anoté los desafíos para la encuesta del año 2015 ahí para que los podamos tener con las preguntas. Gracias.